estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana, hoy con el economista Juan Pablo Ronderos. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El gobierno no logra salir de una dinámica que se ha ido agravando a raíz de las votaciones que van transcurriendo en el Congreso, la venta de dólares del central que se profundizó ayer y el derrumbe total de los bonos y las acciones que confirman un escenario de confianza por el piso de cara a octubre para el oficialismo, al menos entre los inversores. Y un escenario que solo nos deja con preguntas. ¿Hasta cuándo piensa vender reservas Caputo si el contado con liqui ya le sacó una brecha cercana al 5% a la banda superior del dólar mayorista? Ayer por lo pronto dijo que todos los que tienen mientras sea necesario. Y en todo caso, ¿cuántos pesos de la base monetaria de 42 billones de pesos pueden alimentar la leña al fuego dolarizador? Y una capa adicional que es cómo se puede mover la demanda de pesos en la próxima semana y las siguientes semanas. Todo esto para entender un poco cómo puede ser la presión sobre el tipo de cambio, pero todas las preguntas finalmente convergen en una sola. Si las elecciones y el riesgo político son el gran catalizador de toda esta dinámica, ¿qué le están pidiendo los economistas y los agentes del mercado, al menos los que venían alineados o que supieron estar relativamente alineados con el gobierno? Por lo pronto, Fausto Espotorno, economista que fue asesor presidencial al inicio del mandato de Milei, dijo que hay problemas en la micro y la macro, pero que ambos son solucionables. Sin embargo, advierte que la incertidumbre política es muy grande. Fernando Marul, otro economista, apoyó esa misma idea en X. Para ambos, el primer paso para salir de esta espiral parece ser de índole política. Eso mismo me había dicho hace unos meses en una entrevista Nicolás Saldías de The Economist Intelligence Unit, cuando afirmó que Milei iba a tener que negociar con la casta en vez de insistir en destruirla. Por su parte, Alberto Hades de NWI Capital Management escribió por su parte que el presidente debe mostrarse como el adulto en la sala, respetar los límites institucionales y hablarle al votante con claridad sobre la restricción presupuestaria. En sus palabras textuales dijo que el que entiende las reglas respeta los límites y puede ordenar el caos sin gritar. En esa línea dijo que quejarse del golpismo, por más que sea cierto, no es constructivo. Nuevamente en sus palabras textuales, no se trata de ganar una batalla discursiva, sino de evitar que el país pierda otra década. Walter Stoppelworth de Grid Capital escribió en un informe que Patricia Bullrich y Guillermo Francos deberían liderar los esfuerzos políticos de La Libertad Avanza yendo para adelante, lo que señalaría simbólicamente que el poder de Karina Milei en las decisiones diarias ha sido acotado. Agregó que Bullrich ya controlaría la organización de las mesas electorales y está tendiendo puentes con Mauricio Macri, enterrando antiguos conflictos con su ex referente político. Sin embargo, Francos necesitaría de autonomía real para negociar con los gobernadores. Hasta ahora, según Grid Capital, La Libertad Avanza solo ha roto repetidamente promesas con ellos y el dúo Karina Milei intentó torpemente competir en sus territorios. Sigo con el informe de Grid Capital que dice que la reconciliación con Macri sería lo más crucial en esta ecuación. Aunque el orgullo del líder del PRO esté herido por el maltrato recibido, ahora está en el asiento del conductor. Según Stoppelworth, no puede permitirse facilitar el regreso del kirchnerismo por segunda vez, pero su apoyo vendrá con costos en puestos del gabinete. A todo esto, según Grid Capital, 36 o 37% de los votos en las elecciones nacionales sería suficiente para Milei para blindar sus vetos y decretos. No parece una marca demasiado ambiciosa, pero depende de una mejora dramática en la conexión de Milei con los votantes y una actitud conciliatoria con gobernadores y pesos pesados de la política. Y hablando de gestos, al final ayer a la tarde llegó uno, según reportaron medios como Infobae y La Nación. Pilar Ramírez, hasta ahora jefa política de La Libertad Avanza en Cava, pasaría ahora a coordinar el partido a nivel nacional. Lule Menem, en cambio, habría sido corrido a un costado. 2. Y otra pregunta clave es qué le sugiere el mercado a Milei en cuanto al esquema cambiario. Por lo pronto, el consenso es que la dinámica de los últimos días, es decir, de ventas del Banco Central que ya superaron los 400 millones de dólares, no es sostenible hasta el 26 de octubre. El banco británico Barclays dijo textualmente
Finalmente, creemos que un régimen cambiario funcional que estimularía la actividad económica y permitiría la acumulación de reservas está cerca. En nuestra opinión, cuanto antes, mejor. Por lo tanto, sería positivo ver una reorganización sorpresiva antes de las elecciones intermedias. Y por otro lado, 1816 planteó 3 escenarios posibles para empezar a comprar reservas internacionales. El escenario 1 sería mantener un esquema de tipo de cambio flexible sin bandas, que es el más probable y que preferiría el FMI, donde las compras podrían ser discrecionales o bajo un programa como el de Chile. En el segundo escenario se iría a un esquema de tipo de cambio fijo tras un salto inicial donde la tasa en pesos baja mucho en términos reales, pero se vuelve muy positiva en dólares, impulsando el carry trade. Sin embargo, bajo este esquema no sería obvio el nivel de tipo de cambio que haría falta. Recordando el dólar de 800 pesos al inicio de la era Milei, muy depreciado históricamente, es un nivel de casi 2.300 pesos actualmente, y en ese momento las compras también se explicaron por el cepo a las importaciones. El tercer escenario sería reinstaurar el cepo, que los de 1816 consideran el más improbable pero imposible de descartar, especialmente después de la señal que representó la restricción al apalancamiento en caución para las posiciones en dólares de los brokers. Además, el pasado reciente de Argentina refleja que más cepo implica menos reservas, no más. En cuanto a la dolarización, la descartan. Además de la falta de reservas para comprar, la base monetaria obligaría a convertir todos los bonos en pesos, donde los bancos tienen más de la mitad de sus depósitos, cuando estos ya empiezan a mostrar chances de reestructuración. 3. Cierro con 3 buenas y una mala para el gobierno libertario. Las buenas primero: hubo superávit financiero en agosto y en los primeros 8 meses del año acumuló un saldo equivalente al 0,4% del PBI. En el segundo lugar, el desempleo bajó a 7,6% en el segundo trimestre, desde 7,9% desde el anterior, dando un respiro inesperado en medio de una economía que se venía desacelerando. Por otro lado, el superávit comercial de agosto sorprendió positivamente con 1.402 millones de dólares, muy por encima de los 800 millones de dólares que esperaba el mercado. Las exportaciones subieron 16,4% interanual hasta 7.865 millones de dólares, mientras que las importaciones treparon 32,4% a 6.463 millones de dólares. En el acumulado del año, el saldo se mantiene positivo en 5.071 millones de dólares, aunque lejos de los 18.899 del 2024. La mala noticia, en cambio, llegó nuevamente desde el Congreso, donde en el Senado se votó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones para insistir con la ley para coparticipar los aportes del Tesoro Nacional. Pese a que el presupuesto 2026 propone duplicar la partida de ATN justamente para seducir a los gobernadores, finalmente no hubo caso y Milei anotó otra derrota política. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 4,9% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 5 subas de hasta 10,4% para YPF y solo 2 subas de hasta 1,58% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 8,5%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.510 pesos, el MEP en 1.573 y el contado con liqui en 1.547. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.495 y el mayorista en 1.474,50. El riesgo país, por su parte, quedó ayer en 1.456 puntos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió nos trae una conversación con el economista Juan Pablo Ronderos de la consultora MAP. Bueno, Juan Pablo, en estos días estuve leyendo un informe que sacó la consultora MAP, en el que marcan que el mercado descuenta ya un cambio de régimen después de las elecciones, lo que va a anticipar una aceleración de la demanda de dólares antes de que esto se concrete. Quería consultarte primero de qué crees que depende que el gobierno pueda o no sostener el régimen de bandas. ¿Qué es lo que está mirando el mercado en ese punto? Mira, Tomás, hay un consenso cada vez más generalizado de que el régimen de bandas, pero sobre todo los lineamientos del programa económico que tendría que haber nacido con el acuerdo con el Fondo de Abril, esos lineamientos ya quedaron obsoletos, quedaron fuera de poder practicarse, de poder implementarse. Y dentro de esas cosas, el régimen cambiario pareciera ser hoy lo más evidente de eso, pero además está lo monetario y demás. Entonces, ¿de qué depende? Y va a depender de la credibilidad o no credibilidad que tenga ese consenso. Si ese consenso se empieza a hacer cada vez más potente, que creo que es lo que estuvo pasando en el último mes, nosotros dijimos eso de que el acuerdo con el fondo o los elementos del acuerdo con el fondo se habían muerto, lo dijimos hace ya casi un mes a los clientes.
Digo, si ese consenso se va haciendo, se lo va a hacer cada vez más difícil al gobierno poder sostener la dinámica que vimos en estos últimos días, sobre todo ayer. Ahora, en el informe, de alguna manera, marcaron como algo positivo la vuelta al pragmatismo que mostró Milei durante la cadena nacional en la que presentó el proyecto de ley de presupuesto 2026, pero también consideraron que difícilmente esto puede alcanzar para disipar la tensión cambiaria, al menos hasta octubre. Quería preguntarte, ¿qué lectura haces de que el Banco Central haya tenido que salir a vender dólares en el techo de la banda ya más de un mes antes de esas elecciones? Mira, te voy a responder en dos partes. La primera tiene que ver, nosotros tratamos de resumir en la palabra pragmatismo un montón de cosas que tienen que ver con lo que creemos que el gobierno debería hacer en lo político y en lo económico para reencauzar la situación. ¿Por qué? Por sobre todo en lo económico, donde me siento más cómodo para hablar. Digo, el equipo económico, una de las cualidades que más ponderábamos nosotros al inicio era que habíamos mostrado mucho pragmatismo para resolver situaciones. Después podíamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero muy pragmático para resolver situaciones, en contraposición al dogmatismo de vamos a dolarizar a cualquier precio y cosas que habían surgido en la conversación en algún momento de diciembre del 23, ¿no? Ese pragmatismo creemos que lo perdió a partir de abril con el acuerdo con el fondo, y si querés, nosotros lo llamamos los errores no forzados del equipo económico por la pérdida de ese pragmatismo. La primera es no haber acumulado reservas en el momento que las podría haber comprado. La segunda, y si querés el error más visible y más importante, fue el desarme de las LEFI. Y después una sucesión de errores no forzados que tienen que ver con haberse alejado de este pragmatismo. En lo político pasa lo mismo. El gobierno, no somos analistas políticos, pero sí tomamos los inputs de gente a la que escuchamos y respetamos. Lo que te dicen es, el gobierno tuvo una estrategia política equivocada, que fue en las no negociaciones con los gobernadores amigos, imponiéndole listas, etcétera, etcétera, que hizo que muchos de los aliados, como la votación de ayer quedó más que evidente, digan, ok, entonces si no tenemos un acuerdo de pares, yo voy a tomar las decisiones que a mí me convengan. Digo, pero la vuelta al pragmatismo tiene que ver con eso. El problema es que no te alcanza, sobre todo en lo político, no te alcanza con señales de forma, como el discurso del presidente del lunes. Necesitas llevarlo a los hechos. Y hoy los hechos te están mostrando que el pragmatismo político todavía no genera resultados. Lo mismo pasa en lo económico. Vos habías comenzado la semana pasada de una manera muy pragmática, volviendo a tener puentes con los bancos, volviendo a tener puentes con el sistema, pero de pronto aparece la circular de la CNB del viernes a la noche, donde todo el mundo olió más cepo, y después empiezan a correr rumores y empieza otra vez te empezás a pelear con actores de la economía, y eso otra vez vuelve para atrás esa idea del pragmatismo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto crees que está jugando todo este escenario con las caídas de bonos que estamos mirando, niveles del riesgo país superando los 1.300 puntos, en un contexto en el que también el gobierno sale a decir que tiene munición suficiente para defender el techo de la banda, que tiene 22.000 millones de dólares para ese fin? Digo, ¿cuánto crees que está jugando todo este marco en esta incertidumbre, en estas dudas del mercado? A ver, el Banco Central ayer intervino en el mercado de cambio, y lo tenía que hacer porque el mercado, ¿cómo funciona el sistema de bandas? El sistema de bandas funciona que si vos te volvés creíble en las bandas, en el caso de la banda superior, vos te volvés creíble que vas a defender ese tipo de cambio, el mercado en la próxima vez que vaya a testear la banda va a decir, no, el central va a aparecer, entonces yo vendo porque es el tipo de cambio más alto, ¿no? Entonces, que haya intervenido ayer está ok, con esta idea de tengo que generar reputación y credibilidad sobre la banda. El problema es que, como se rompió todo, o si querés, volviendo a la primera pregunta, como el consenso generalizado hoy es que esto ya no funciona, ya no es creíble esa intervención, por más que entonces sigue habiendo, de hecho hoy jueves empieza a haber de vuelta un testeo de la banda, entonces se vuelve no creíble. Entonces volviendo a tu pregunta, ¿qué está pasando con los bonos? El tenedor de bonos se está dando cuenta que se están usando los dólares que eventualmente se podrían usar para pagar los vencimientos de los próximos meses, particularmente el vencimiento de enero, que son 4.300 millones de dólares. Está usando los dólares del Banco Central, que son mi seguro de cambio, para pagar ese bono, pero se está usando para intervenir en la banda. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vas a alecar los fondos? El tesoro los dólares, el tesoro para poder pagarme a mí en enero los 4.300 millones de dólares. Entonces te empezás a meter en ese círculo donde los bonos se desploman, te alejas cada vez más del financiamiento, empezás a meterle más estrés a las reservas, y es difícil salir de ahí. Ahora, en este cambio de esquema que decís que el mercado está oliendo un poco, o sea, ¿por dónde imaginás que puede llegar a darse? El gobierno hasta ahora, viene mostrando
Cambio viene reiterando muy seguido que no lo quiere cambiar, que las bandas siguen. De hecho, presentó un presupuesto donde marca entre los lineamientos que el tipo de cambio lo esperan 10% abajo de los niveles actuales para diciembre de este año. ¿Por dónde ves que puede llegar a darse alguna corrección? A ver, lo primero para decir es que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Tiene que seguir diciendo que va a seguir sosteniendo esto, porque en el momento en que genere y muestre una señal de duda, se termina ese mismo momento, ¿no? Uh-huh. Está bien que lo haga. Segundo, ¿para dónde creo que tiene que ir? Y mira, yo creo que tenemos que ir finalmente a liberar el tipo de cambio y que el mercado determine el equilibrio. Y te doy un dato, si uno se fija todos los pesos que están dando vuelta a la economía contra todos los dólares que tiene el Banco Central, el tipo de cambio más o menos de convertibilidad, que a mí la verdad que no me gusta técnicamente, pero es una pregunta que nos hacen mucho los clientes, digo, es más o menos 1.800 pesos. Es decir, con 1.800 pesos se acabarían todos los pesos de la economía contra todos los dólares del Banco Central. Uh-huh. Con lo cual no estamos tan lejos de un tipo de cambio de equilibrio que quizás esté más cerca del 1.650. Estamos hablando de una devaluación de menos del 15% con respecto a los niveles de hoy. Sí. Es decir, no estamos en los 1.000 que estábamos, los 1.100 que estábamos hace unos meses. Digo, ya hubo un camino hacia ese equilibrio. Entonces, nosotros nos imaginamos un equipo económico tomando la decisión, creo que no antes de la elección, aunque el mercado se la puede imponer, pero digo, Claro, sí. creo que no antes de la elección, en el que diga, bueno, liberamos el tipo de cambio con una administración muy fuerte del Banco Central. ¿Qué significa eso? Es, mira, si te corres de más o menos donde yo quiero estar, yo voy a intervenir, te voy a vender para marcar la cancha. Uh-huh. ¿Cómo se traduce esto? Si tenés un overshooting y el mercado se va a 1.700, ese mismo día o el día siguiente o en algún momento, el Banco Central puede aparecer con parte y decir, yo estoy como con 1.630. Uh-huh. Entonces a lo que comprado 1.700 le perder plata, Sí. y 1.630 diciendo, no, este es el mercado. Y que eso determine, bueno, listo, el mercado se autorregula en 1.600 o 1.650. Eso es lo que nos imaginamos después de la elección. Obviamente, cuanto más tardes en tomar la decisión y más sigas perdiendo reservas y más tasa de interés y más futuros y más, Uh-huh. y cuanto más ruido político tengas, va a ser más difícil esa situación y esa transición. Sí, y la última consulta en ese sentido, el pass-through ahí sí podría ser un poquito menos acotado y heterogéneo que lo que hemos visto hasta el momento. Digo, ¿crees que esa es la duda? Sí, yo creo que sí. Vamos a tener, a ver, todo esto significa menos actividad económica de corto plazo, significa tasas de interés altas de vuelta por el corto plazo, significa más ruido de volatilidad cambiaria, significa un poquito más de inflación. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque muchos de nuestros clientes nos dicen, mirá, yo no vengo ajustando mis precios porque la demanda no me responde, pero yo en un momento, si sigo acumulando devaluaciones, algo tengo que trasladar a precio. Uh-huh. Me bancaré que las cantidades no me respondan tanto, pero voy a tener que trasladar a precio porque no me dan los números. No nos imaginamos un pass-through demasiado fuerte, sí más fuerte que el que tuvimos en estos últimos 5 meses, pero no mucho más fuerte, no los pass-through a los que estábamos acostumbrados, no sé, hace 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda no te responde, entonces no podés trasladar todo. Sí, creemos que trasladar algo de la devaluación acumulada todos estos meses. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos en una versión extendida de la frase del día lo que dijo ayer en el stream 3 Anclas el ministro de Economía, Luis Caputo. Hay un ataque político fenomenal. Los mercados y la gente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, como se suele hacer en Argentina, sin tanto análisis en los fundamentals y cubriéndose. No nos vamos a mover del programa. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así, está hecho para que los dólares, tanto del Banco Central como los comprados, sirvan para defender el techo de la banda. Suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento. Desde hace 2 o 3 meses que estamos trabajando para garantizar el pago de los vencimientos de los bonos en enero. Lo que vamos a buscar hacer es garantizar no solo los pagos en enero, sino también los de julio. No lo anunciamos porque todavía no lo tenemos concretado. ¿Cómo seguirá el mercado hoy? Déjame saber qué pensás en los comentarios de este episodio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.